Buenos días, compañeros. Hoy vamos a hablar de flaps. Todos sabemos lo que es un flap, pero ¿qué hace el flap concretamente? Pues el flap modifica la curvatura del ala, ¿de acuerdo? Si el ala está así, pues ahora lo que hace es que la hace más curva. Y haciéndola más curva, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos dos cosas, porque una va ligada a la otra. Más sustentación y entonces pues también más resistencia inducida. Recordemos que las dos son proporcionales a la velocidad al cuadrado con respecto al aire, ¿de acuerdo? ¿Cuándo nos interesa que haya sustentación? Pues mira, nos interesa que haya sustentación pues para despegar, por ejemplo, porque cuanto más sustentación tengamos, pues mejor despegaríamos. Siempre y cuando la resistencia inducida no sea tan grande como para que nos frene al motor y entonces no podamos acelerar lo suficiente. Es decir, hay que buscar el punto óptimo en el que la sustentación es lo mejor y nos favorece con respecto a la resistencia inducida, porque si hubiese demasiada resistencia inducida llegaría un momento que nos frenaría. ¿De acuerdo? Bueno, esto no lo dice el fabricante, por ejemplo para el despegue, pues a mí me dice que son 15 grados, son 10, 15 y como mucho, como máximo 20. ¿Cuándo también nos interesa la sustentación? Pues cuando un avión ya está encima de la pista, pues para que toque a la menor velocidad posible, con lo cual pues gastará menos frenos y utilizará menos pista. ¿Cuándo nos interesa la resistencia inducida? Porque sí, la resistencia inducida también nos interesa. ¿La resistencia inducida para qué sirve? Como buena resistencia sirve para disipar energía. ¿Qué energías tenemos en el avión? Pues tenemos la altura, que es una energía potencial, que queremos perder para aterrizar, y tenemos la velocidad, que también nos interesa disiparla para frenar lo antes posible. ¿Cómo la usamos para perder altura? Pues bueno, si nosotros tenemos más resistencia, podemos hacer ángulos más fuertes sin que el avión se acelere, porque tenemos una resistencia que nos frena. Recordemos que como es proporcional a la velocidad al cuadrado, pues bueno, puede llegar a un equilibrio y entonces podemos hacer tomas más profundas. ¿Cuándo nos interesa también? Pues cuando estamos encima de la pista, para que nos frene la velocidad, justo antes estamos aquí, pues para que nos frene la velocidad, hace diablo freno y entonces ya luego pues vendría la sustentación, que sería la que nos interesaría para aterrizar, porque sería la menor posible. Esto normalmente te lo da el fabricante, En este caso son pues 15 para el despegue y 40 sería para aterrizaje. Lo que pasa es que este avión, pues tú puedes poner todos los intermedios. Y entonces los intermedios, claro, ahí están los grises, ¿no? Los grises ya nadie te dice, importante, todas las características que vienen en un avión, os recuerdo que son a ISO estándar. Es decir, todas las distancias de despegue, todo, mejores ángulos. Dos conceptos muy importantes asociados a los flaps son mejor ángulo de ascenso y mejor tasa de ascenso. Es distinto. Mejor ángulo de ascenso es eso. Por distancia recorrida, cuánto subes. Y mejor tasa de ascenso es cuántos pies o cuántos subes por minuto. ¿De acuerdo? Esto nos marcaría la velocidad por minuto, esto sería la tasa de ascenso, y el ángulo no lo tenemos aquí, porque el ángulo es, si tenemos un obstáculo, pues queremos salir. Y eso nos lo dice el fabricante, pero nos lo dice siempre en ISO estándar. Luego hay que corregirlo porque es muy importante con respecto a la temperatura, con respecto a la altitud de densidad. Bien, a lo que íbamos, estábamos hablando de flaps. Cuando tenemos muchos grises de flaps, ¿cuándo nos interesa menos de lo que dice el fabricante? Es decir, ¿cuándo me interesaría menos de 15, entre 0 y 15? Pues me interesaría menos de 0 y 15, pues por ejemplo cuando hace mucho aire y lo tenemos cruzado, tenemos viento cruzado o tenemos aire, bastante aire, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa irnos al aire con la máxima velocidad posible para tener el mayor mando posible, pues si tenemos una turbulencia o tenemos cualquier cosa, tener mando y poder mandar. Yo he visto en Castellar un avión que se iba al aire muy y entonces cualquier cosa se lo llevaba y lo tiraba. Eso lo he visto, hay que irse al aire con velocidad suficiente para tener mando. Entonces claro, cuando tienes mucho viento, pues es muy importante. Entonces pones poco a poco, sobre todo si es asfalto. Si es hierba, ahora hablaremos. Pero si es asfalto, pues prácticamente con cero, apretar el avión contra el suelo, palanca contra el viento, acelerar lo máximo posible, y cuando haremos una buena velocidad nos vamos al aire con decisión, nos vamos contra el viento, si es que nos viene de lado, y entonces ya hacemos lo que sería un ascenso estándar. ¿De acuerdo? Eso sería para menos de lo que nos dice el fabricante. Más de lo que nos dice el fabricante. O sea, entre 15 y 40, pues claro, hay un montón de grises.
¿cuándo es importante utilizar entre 15 y 40? O sea, esos grises, sin llegar a 40. Pero, por ejemplo, por 20, 25, pues bueno, esto es para superficies blandas. Imaginaos pues que estéis en un campo que tiene la hierba muy alta y entonces, ostras, frena mucho el avión. ¿Qué nos interesa? Pues irnos al aire lo antes posible. Cuando digo irnos al aire, ojo, estamos hablando de efecto suelo, porque no es lo mismo volar que efecto suelo. El efecto suelo, el avión sigue rodando. Lo que pasa es que un neumático muy grande, que no tiene ni cámara, ni tiene cubierta, ni tiene nada. O sea, simplemente tiene aire a presión que está debajo de las alas. Es una rueda que, bueno, llega aproximadamente a la mitad de la envergadura del avión. O sea, en mi caso son unos 3-4 metros. Y lo digo porque yo he sufrido, yo he tenido, bueno, eso es una historia después. ¿De acuerdo? Entonces nos interesa, bueno, despegarnos porque es la resistencia inducida que tiene que vencer el motor es menor que la que tiene que vencer con el rozamiento de la hierba o con el rozamiento si ha llovido y hay un barrizal, ¿no? Entonces, si hay un barrizal, pues tendrás que poner el máximo que puedas de flaps. Ojo, que ya tenéis que conocer que habéis hecho, porque lo que no se puede es improvisar esto lo he dicho muchas veces, por favor, no hay que improvisar cuando ya tienes el problema, tienes que tener la solución preparada, no tienes que pensar, tienes que tener respuestas, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Tengo por ahí un vídeo que dice un instante para decidir. Bueno, esto es importante, cuando tienes un problema inmediato no puedes ponerte a pensar, porque a lo mejor tienes muy poco tiempo para pensar, tienes que tener una respuesta, y esa respuesta la tienes que tener ya en la manga, ya la tienes que tener aquí. Bien, no me quiero desviar. Entonces, pues bueno, tienes que buscar el punto de equilibrio en el cual te favorece más poner más flaps y separarte del suelo y luego seguir acelerando en el suelo con efecto suelo, seguir acelerando, ir quitando flaps poco a poco, hasta que se convierta en un despegue normal. ¿De acuerdo? Y esto es, pero eso ya tenéis que practicarlo, esto ya no te lo va a decir el fabricante, esto tiene que ser vosotros, porque claro, va en función de la altitud de densidad, una vez más, va en función del peso que tenga el avión, en ese momento va en función de muchas cosas que tiene que ser vuestra propia experiencia. Entonces, yo creo que de flaps ya lo he dicho casi todo, seguro que me he dejado algo, pero bueno, ya si se me ocurre, como voy a hacer una segunda parte, porque he hecho 2 tomas, ya os lo digo, lo que pasa es que lo haré para la siguiente. He hecho 2 tomas, una he despegado a 4.200 vueltas con los flaps que dice el fabricante y otra también a 4.400 prácticamente con 40 grados, y veréis la diferencia. ¿De acuerdo? Y además os comentaré un accidente típico que en el que está involucrado los flaps. ¿De acuerdo? Pues venga, muchas gracias y hasta otro día.